Mi nombre es Andrés García, estas son las Animal Talks y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que ha sido recientemente, digamos, foco de muchos comentarios, de muchas opiniones, de todo lado, de varios expertos, y tiene que ver con la pesca incidental de tiburones y rayas en el país. Y para eso, pues nos trajimos un equipo de expertos, de expertas, para que nos contaran y nos ayudaran a mirar los pormenores de este tema en el país y ver qué conclusiones podemos sacar, cuáles de ellas pueden ser aplicables y un poquito informar a las personas que nos ven acerca de este tema. Entonces, comienzo primero entonces a presentarlos. Voy a comenzar con Melanie. Melanie Villate, que nos acompaña hoy. Ella ha trabajado mucho el tema, sobre todo con comunidades, y su opinión va a ser fundamental el día de hoy en torno a esta resolución. Melanie, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti así brevemente y bienvenida a las Animal Talks. Muchas gracias, Andrés. Bien, todo muy bien, muy contenta de poder también estar acá y que podamos hablar de esto como con varias personas que tengamos, puede que sean las mismas opiniones diferentes, pero como de poder estar un poquito también al tanto de lo que piensan otros expertos que trabajan en el país con lo mismo. Yo tengo una organización que se llama Mar Adentro, es una fundación y justamente está basada en Vallasolano, Chocó, entonces digamos que gran parte de la fundación trabaja muy de la mano con los pescadores artesanales de la zona. Y creo que por eso también todo esto ha sido como un tema muy importante, tanto allá como para nosotros también como fundación. Excelente. Muchas gracias, Melanie, por aceptar la invitación. Sigo con Carlos Polo. Carlos, ¿cómo estás? Estás en la Florida, ¿no? Estás lejos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos un poquito de ti. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Hola Andrés, no, gracias a todos por la invitación. Qué bueno tener un buen grupo de colegas y expertos aquí que hablemos un poquito de tiburones y de la situación. No, pues no, yo soy biólogo marino también colombiano de la Tadeo y estoy radicado hace un poquito más de 3 años en Florida, en Estados Unidos. Soy el director de una empresa que se llama Sharky Management and Consulting que creé con mi esposa, donde trabajamos más que todo consultorías para conservación de tiburones para los países latinoamericanos y del Caribe, apoyándolos en cuáles son las medidas más adecuadas en conservación, cómo abordar ciertas problemáticas con la pesquería. Y he estado muy al tanto de lo que ha pasado en Colombia porque también trabajo con Colombia desde incluso antes de que me fuera, estaba trabajando con Colombia en todo el tema de tiburones y seguimos haciéndolo de cierta manera, tratando de ayudarles en implementación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con convenios internacionales. Yo trabajo mucho con CITES. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Vamos con un amigo personal de hace muchos años que se metía a todas las locuras que uno se inventaba y la verdad siempre fue un gran maestro, un gran apoyo, y pues me alegra mucho volverlo a ver, volverlo a tener por acá. Se trata de Fabio Gómez, un profesor que ha marcado la vida de muchos alumnos, incluyendo la mía, y es un honor para mí darte la bienvenida acá, Fabio. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fabio, cuéntanos un poquito tú, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo en este momento por ahí? Bueno, yo estoy en Bogotá, vivo aquí en Bogotá, soy profesor de la Universidad Javeriana hace ya 30 años. Durante este periodo, pues he estado trabajando con tiburones y otros temas marinos, pero bastante fuerte con tiburones en temas de conservación, áreas esenciales y demás. Adicionalmente, tengo una empresa también, es una empresa que se dedica a la restauración de arrecifes de coral y de otros ecosistemas marino-costeros, que se llama Procorrif. Esa la tenemos también, es una empresa familiar con la cual empezamos hace ya unos años atrás, un poco antes de pandemia. Y tanto de la empresa como desde la universidad, pues hemos estado siempre metidos en este proceso de investigación asociado a todos los temas de pesquería y en particular, pues obviamente, a los tiburones que siempre han girado en torno a mi trabajo de investigación. Muchas gracias, Fabio. Gracias por aceptar la invitación.
Tenemos también a Felipe Ladino, también un amigo personal, con el cual también hemos convivido en muchas aventuras, y también me alegra mucho tenerlo acá. También tuvimos un Animal Talks solo con Felipe hace unos añitos, justamente sobre el tema de tiburones, para que lo miren, lo busquen por ahí, porque es bien interesante, y bueno, me alegra mucho tenerlo acá. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Qué pena, me cogieron aquí en el tráfico de Bogotá. Pero bueno, voy a estar desactivando porque voy a estar manejando. Pero bueno, qué alegría que volver a estar acá y tenerlo a todos ustedes, que los considero, que cada uno de ustedes ha hecho parte de mi vida en algún momento. De hecho, yo me formé con Fabio. Allá en Isla Fuerte me formé y de hecho también me da una perspectiva un poco diferente de lo que es en el Caribe y el Pacífico, porque vemos que en el Caribe, allá en la isla donde estamos con Fabio, hay un momento en el que solo hay tiburón. Es bastante curioso. Carlos, maestro, me ha enseñado un montón de cosas y bueno, él antes estaba del otro lado, pero ahora está de nuestro lado, entonces súper bien. Y bueno, ya hemos estado en CITES y se vienen muchos proyectos con Carlos muy interesantes. Melanie de Vallasolano, increíble el trabajo que está haciendo, es muy, muy, muy chévere. Ya tuve la oportunidad de acompañarla. Y lo más curioso, Andrés creo que es con el que estaba en el ecosistema más alejado de Malpelo, que es el Monte Submarino Navegador. No sé cómo, pero terminamos allá por un proyecto a más de 270 millas de la costa, haciendo un monitoreo de fauna, pero bueno, increíble tenerlos acá. Y bueno, contarles un poco de mí. Soy ecólogo de la Universidad Javeriana, pero me le pegaba mucho a Fabio. Creo que soy mitad biólogo, sin título, porque en realidad me la pasaba era con Fabio allá en el laboratorio y con los grupos de tiburones, tortugas y corales. Después de eso, pues, de hecho mi tesis la hice con Fabio, con unos tiburones allá en Isla Fuerte, y mientras me daban el título, pues me fui voluntario a la Fundación Malpelo, con la buena fortuna de que al mes ya empecé a trabajar dentro de la fundación y me fui para Malpelo. Y bueno, allá el tema de los tiburones es una locura, y desde allá han pasado más de 10 años, y bueno, durante esos 10 años he aprendido bastante. Temas de marcaje con telemetría acústica, con telemetría satelital. Hoy en día ya he marcado más de 150 tiburones fácilmente. Y bueno, hemos estado desarrollando proyectos de áreas de crianza, también fortaleciendo todo el tema de Malpelo, las ampliaciones, y bueno, aprendiendo mucho, compartiendo con mucha gente, y qué bueno estar invitado acá. Bueno, muchas gracias a ti, Felipe, por aceptar la invitación. Y como siempre, tenemos la extraordinaria compañía de María Camila Corredor, que es la dueña de las Animal Talks. O sea, María Camila, yo estoy invitado en este programa porque María Camila es la que lo lidera todo aquí. La dueña de las Talks. Sí, así, literalmente. Y me encanta porque ese carisma que tiene, esa manera que tiene como de tocar los temas es ideal, es fundamental. María Camila, gracias por estar aquí, gracias por toda esa energía que tienes para armar esto, y pues bienvenida a tu programa. Gracias, Andrés. No, pues gracias a todos por estar acá nuevamente. Hoy pues representando a la Fundación Bioethos, a SIGBA y al Diplomado en Comportamiento de Bienestar Animal y Aplicado, que también tenemos a Felipe como profesor del diplomado. Y Andrés, además de ser del presidente de Bioethos, pues es también profesor del diplomado y también miembro fundador de ASIGBA, así que pues estamos muy en familia acá. Y bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando hasta ahora. Realmente hicimos un esfuerzo para que todos estos expertos en tiburones pudieran sacar un ratico. Todos ellos son muy guerreros, trabajan muchísimo en campo, y poderlos tener con una buena conexión de internet no es tan fácil que todos coincidieran en un día. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Y bueno, si están de acuerdo, arrancamos de una vez con preguntas y al paredón. Y arranquemos con Andrés. Eso, Andrés, vamos a coger a Andrés aquí. Como él siempre le pregunta a uno, nos vamos a desquitar.
Entonces, bueno, mentira, pasamos con una fácil, Andrés. ¿Puedes explicar, por favor, qué es la pesca incidental? Y en el caso de los tiburones en las rayas, ¿cuál es el impacto en sus respectivas poblaciones? Bueno, pues ahí es fácil, digamos, entender el concepto de pesca incidental, aunque no es fácil un poco en la práctica. Entonces, vamos a dividirla en dos. La primera parte es, la pesca incidental se refiere a una práctica que se realiza cuando tú vas a pescar, digamos, una especie que necesitas para tu sustento o para comercializar lo que quieres. Una actividad objetivo, es una especie objetivo y tú vas a pescar esa especie en particular. Objetivo, pero de repente en tu arte de pesca, que pueden ser varios artes de pesca, te puede quedar o pescar otra cosa que no querías o que no era tu objetivo de pesca. Sin embargo, ese animal que queda, ese organismo que queda atrapado en tu arte de pesca, sea ya redes, palangre, tu caña, lo que quieras pescar, ahí hay un animal que no era tu objetivo, pero que tú de pronto puedes aprovechar o puedes incluso liberar o tú decides más o menos qué hacer con él. Eso se llama pesca incidental. Cuando pescas y no es tu objetivo de pesca, pero igual haces un aprovechamiento que tú quieras. Eso es la pesca incidental. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la pesca incidental? Tú quieres ir, digamos, por X pescado, pero resulta que se te atraviesa una tortuga. No solo son peces, te puede atravesar algún otro organismo. Y luego, ¿qué haces con él? Entonces, te lo puedes comer, si hay algo de comercialización, lo puedes vender, y eso. Pero hay una reglamentación que te prohíbe o te puede permitir, dependiendo de la especie, ese aprovechamiento. Muchas veces cuando es algo de subsistencia, eso no es penalizable, digamos, pero vas a comer y bueno, cayó, desafortunada o afortunadamente te cayó y lo puedes aprovechar, otras no. Y luego en la práctica, digamos, es difícil porque muchas veces cuando es un pescador artesanal es un poco más fácil de sortear la situación. Pero cuando son de pronto barcos más grandes o barcos pesqueros que son ya, digamos, tienen muchas más área para cubrir y redes para pescar, pues caen muchos más. Entonces cae mucha más pesca incidental, pesca que no querías o que te apareció ahí en el camino. Entonces, en la práctica es difícil como liberar o soltar o qué hacer con los animales. Muchos ya están muertos cuando ya recoges tu red, por ejemplo, un enmalle. Ya cuando recoges eso ya, pues los animales desafortunadamente ya han muerto y entonces tienes que hacer algo con ellos. A veces cuando las reglamentaciones o en otras zonas donde las reglamentaciones son más estrictas, pues la gente tiene miedo y bota los animales o los deja o en el caso muchas veces de los tiburones les corta las aletas, que es lo que vale, y los vuelven a dejar ahí y botan el cuerpo. Entonces, en la práctica es mucho más complejo el tema, porque no sabes. Andrés, una pregunta ahí. ¿Sería mejor hablar más que de pesca incidental, que de captura incidental? Porque yo no quería pescarlos, simplemente los capturé sin querer. Sí, tienes razón, exactamente, es captura incidental, realmente. Pero digamos que en este contexto es de pesca, porque estamos hablando pues de peces, okay, como las rayas y los tiburones. Entonces, pero es captura incidental que involucra a otros organismos. Los delfines pueden caer perfectamente en un enmalle o en una red de arrastre. Entonces, eso puede pasar. Entonces, ¿cuál es el impacto? Era la segunda pregunta. Entonces, sí, muchas veces estos, en el caso específico, por ejemplo, de los tiburones, pues son depredadores tope que cumplen una función para como depredadores de otros peces que están en el ecosistema y que si no hubiera, estos peces pueden entrar en un desequilibrio ambiental, muchas veces pueden aumentar sus tamaños y eso puede hacer que causen otro deterioro que no podemos visualizar con facilidad. Muchas veces pueden alimentarse de más de otros recursos marinos, como pastos, o como algas, o como otro tipo de seres que viven en el océano,
y al no haber depredadores pueden crecer de manera desproporcionada y esto hacer que al final se deterioren los ecosistemas. Entonces, por eso es muy importante tener este tipo de depredadores en el agua, porque controlan esas poblaciones y mantienen todo en equilibrio. Donde no hay desequilibrios ambientales que pueden afectar factores físicos como la calidad del agua o niveles de poblaciones de las presas. Entonces, o sea, no solamente el individuo como tal, sino el efecto que puede generar en todo el ecosistema a largo y mediano plazo. Exactamente, es una cascada trófica donde si quitas uno, pues te va a haber un efecto en otros tipos de ambientes, ni siquiera solo en otras poblaciones, sino a nivel ya un poco más macro, te puede afectar y te puede cambiar toda una zona. Entonces, esa es, digamos, la importancia de estos organismos allí. Entonces, básicamente, esas son la respuesta fácil de las dos preguntas con las que iniciamos. Ok, listo. Muchas gracias, Andrés, ahí por la respuesta. No sé si alguno de los invitados tiene algo para agregar en ese pedacito o continuamos con preguntas. Pues yo lo que diría, como para sumar y para que el público entienda la situación de la incidentalidad en las capturas, es que es completamente inevitable que eso suceda. O sea, el pescador claramente va usualmente va con unas especies objetivo, sobre todo el pescador artesanal que está buscando su sustento, entonces ellos van y lanzan sus diferentes artes, pero para ellos es completamente imposible controlar que un animal de estos caiga en el arte y una vez cae, se enreda en la red, muerde el anzuelo y él jala, pues se encuentra con que es un tiburón. Y pues no es un animal fácil de manipular, claramente no es nada fácil manipularlo. Entonces, en la mayoría de los casos terminan muertos y lo que se promueve desde antes de la normativa, cuando estos movimientos de investigación en tiburones empezaron fuerte en Colombia, que estamos hablando más o menos del 2004 hacia acá, con el impulso de la Fundación Squalus, pues lo que empezamos a promover todos es que si se captura un animal y lamentablemente muere en el arte y en la manipulación al tratar de extraerlo, pues hay que tratar de aprovecharlo al máximo para que al menos cumpla una función el organismo y no se pierda simplemente por el hecho de que me toca botarlo si no me sancionan. Entonces, las prohibiciones pues tienen esa visión perversa frente a la posibilidad de que muchos organismos se pierden y finalmente se pierde alimento para las comunidades. Sí, igual, bueno, voy por partes, no me voy a emocionar, ya les iba a preguntar más cosas, pero no, ya, voy suavecito. Pero sí entremos en la resolución, si les parece. Vale. Listo, entonces, Felipe, ¿estás por ahí o no está? No está. Entonces, me salto a Felipe, nos vamos con Carlos. Carlos, ¿es necesario regular la pesca incidental en el país? Sí, hola María Camila. No, claro que sí, hay que regular la captura incidental. Recuerden que es captura incidental. Realmente es lo que realmente estamos. Generalmente las capturas incidentales hay que tratar de regularlas en todo lado, donde se presenten. Porque cuando hablamos de tiburones, por ejemplo, las capturas incidentales, el bycatch, que es como se denomina en inglés, es una de las principales amenazas que tienen estos grupos a nivel mundial. La mayor parte de la sobreexplotación de tiburones está generada por el bycatch. Porque en muchas regiones, no solamente en Colombia, está prohibido la captura dirigida de tiburones. Entonces, muchos de ellos, cuando tienen tiburones, es porque viene como captura incidental de esas pesquerías. A veces es un poco contradictorio porque hoy tuve una conversación con un colega que me decía, es difícil entender cómo tú permites colocar una cuota de un recurso que es incidental cuando no es dirigido. Eso en el papel es un poquito extraño, ¿no? O sea, porque no tendría sentido, o sea, porque tú vas a permitir que se aproveche algo que es incidental y no es un recurso que diría, pero es que si no lo haces, la realidad de donde está pasando eso te va a sobrepasar. Si no colocas un límite, si no lo aprovechas, va a llegar un punto en que, bueno, va a seguir saliendo, se va a seguir presentando y definitivamente hay que regularla. Si no, es la única forma de poder disminuir o reducir esas mortalidades. Así como lo mencionó
Fabio, es imposible que esta sea cero. Tú la puedes reducir, sí, a lo máximo que se pueda. Incluso no es algo fácil, es algo de un trabajo constante a mediano y largo plazo con las comunidades, sobre todo con las comunidades que tienden a tener esas altas capturas incidentales, pero trabajando con ellos se puede y trabajando con diferentes mecanismos. Entonces, la captura incidental es un error que va a suceder siempre, con o sin resolución. Es algo que existe antes y va a existir después, y así haya modificaciones o no, es un error que siempre va a suceder. El punto es regular qué vamos a hacer cuando suceda, y lo que tú dices es, se debe aceptar cierto margen de error, pero más allá ya entramos en problemas, ya ponemos en riesgo el ecosistema. Sí, y no solamente regularlo con un límite, sino también, tú también buscas es que, bueno, ya sé que hay captura incidental con ciertos artes, puedo buscar mecanismos para que ciertos artes tienden a bajar esa incidentalidad. O ¿cómo hago para que esa incidentalidad baje? Puedes regular el arte, puedes regular el método de pesca o cambiar el método de pesca, que es algo mucho más fácil de trabajar con las comunidades a veces que realmente prohibir del todo. Aunque no puedo negar que hay algunos tipos de artes que es necesario prohibirlos. Llega un punto en que si no los prohíbes, vas a terminar acabando con todo. Ok. Entonces ahí ya tenemos herramientas. No todo vale, simplemente es como un sí, pero. Exactamente. Listo. Muchas gracias, Carlos. Con gusto. Felipe, ¿ahí ya estás firme? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí. Dale. Cuéntanos la resolución, ¿de qué se trata? Bueno, la resolución, la última que salió, la 119, se trata de, bueno, el gobierno la hizo con ánimo de permitir la pesca artesanal, que no se les hiciera un sufrimiento al pescador. Y bueno, lo que nos preocupa ahí de esta resolución, que está como dando ese manejo a la pero lamentablemente se ha dado. Hay muchos casos que tenemos, principalmente en el Pacífico, donde tenemos pesca, principalmente pesca semi-industrial, que hace uso de este recurso. Y lo que nos preocupa es que al permitir la comercialización, esto facilite que esta red de tráfico ilegal se fortalezca. Lo que se hizo con el decreto 281 fue debilitarla al prohibir el comercio, que sabemos que hay que hacer unas regulaciones para que haya un consumo local, y al artesano no se le va a perseguir, pero el hueco está en los pescadores semi-industriales, y los industriales pesquerías son las que tienen la capacidad de sobreexplotar el recurso. Ok, bueno, entonces yo creería que, no sé si Fabio, si podemos poner ahí en plano a Fabio, Andrés, por favor, mientras aquí busco la pregunta. Y vamos a arrancar como a conectar esto que nos cuenta Felipe un poco con la pregunta, y es, ¿cuáles son las especies que aparecen en la resolución? En este caso estamos hablando de tiburón sedoso, de tiburón toro, tiburón tigre, aletinegro. Hay dos especies de tiburones martillo. Un tiburón que es el que Felipe y yo trabajamos en su tesis de pregrado, que es el tiburón toyo blanco, que es pequeño, es más bien poco conocido. Hay otro que le llaman comúnmente la vieja, es un tiburón más de profundidad. Y hay dos especies de tiburón zorro. Esas son las especies principales que están allá. Digamos que esa es la respuesta correcta y concreta pues, a tu pregunta. Yo adiciono algo más para meter un poquito de ruido en la charla, y es que a mí personalmente lo que me preocupa, a mí me preocupa mucho la resolución, quiero decirlo, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero fundamentalmente una de las cosas que me preocupa es que todas estas especies que estaban aparentemente protegidas en un nivel de recurso hidrobiológico, y explico para quienes no entienden muy bien el concepto, los recursos biológicos e hidrobiológicos son los recursos no utilizables. Por lo tanto, no hay unas normativas concretas que impiden su utilización por parte de cualquier persona, empresa, persona natural.
y pasan a ser estas 11 especies recurso pesquero. Y el concepto del recurso pesquero, pues, ¿qué es? Que se puede pescar. ¿Sí? La resolución resalta, no se pueden pescar, lo cual no entiendo por qué un recurso pesquero no se puede pescar. Entonces, ¿para qué lo volvemos pesquero? Esa es una de las primeras preguntas que tengo yo ahí. Y lo segundo que me preocupa es que adicionalmente a que los vuelven recurso pesquero, estas 11 especies, 7 al menos de ellas, están en algún estado de peligro de extinción. La gran mayoría están en un nivel que se llama vulnerable, lo cual quiere decir que tiene riesgo de incrementar su condición de peligro de extinción si no se manejan de manera adecuada esas especies y los factores que las afectan. Habría que mirar, evidentemente, en la literatura, especie por especie, cuáles son los factores que las afectan. Pero en términos generales, la pesquería es uno de ellos. Entonces, me preocupa que conviertan a unas especies que de por sí ya no se permitía pescar, las vuelvan recurso pesquero. Yo lo que entiendo de la resolución, y no sé si es la lectura correcta frente a lo que medio le entendí también un poco a Felipe, y mi lectura personal de la resolución, lo que buscaba de alguna manera era decirle al pescador artesanal no tenga miedo, porque ahora es un recurso pesquero y si usted lo captura incidentalmente, pues no lo vamos a sancionar, ¿sí? Sobre todo pues, porque es netamente incidental. Ahora, nunca los han sancionado, ¿sí? Directamente a un pescador artesanal no es sancionable, como lo decía Andrés hace un rato al principio, porque la gran mayoría de ellos si saca un tiburón se lo come. Y como es autoconsumo y demás, y aquí tendríamos que entrar en otras cosas que tiene la resolución en términos si hay una tradición cultural, que yo considero que en ninguna parte de Colombia, ni siquiera en el Pacífico, como la ministra lo ha sugerido, hay un concepto tradicional del uso del tiburón como tal. Entonces, volverlo de recurso pesquero para protegerlos a ellos y decirles, hombre, ya pueden de alguna manera utilizarlo y ahumarlo y demás, no se preocupen por ello. Pues yo no veo que fuera necesario hacerlo. Yo los he dejado como recurso hidrobiológico y simplemente en la normativa establezco que si hay captura incidental por parte de pescadores artesanales, siempre y cuando estén dentro de un margen, de una medida de manejo, que es lo otro que me preocupa de la norma, es que la norma saca una tabla de especies con una columna que se llama medidas de manejo y en la versión que yo tengo, esa casilla está desocupada. O sea, no hay medidas de manejo. Y obviamente eso tiene muchas explicaciones, pero a mí me parece que las medidas de manejo deberían acompañar la resolución desde el momento que sale inicialmente. Y pues que en Colombia hay expertos, hay algunos, no somos todos, hay otros también que están trabajando en otras regiones del país y que tienen un muy buen conocimiento de lo que está pasando con los tiburones en sus regiones y por lo tanto las decisiones que tomábamos en el pasado antes de la prohibición, cuando se establecían las cuotas de incidentalidad, podríamos seguirlo haciendo y creo que pues faltó consultar eso. Entonces, yo realmente pienso que la norma en este momento, tal como salió y lo que armó todo el boroló, como digo yo, pues tiene demasiados inconvenientes, demasiados vacíos de información y creo que fue, y no sé la razón, apresurada, porque no fue consultada. La ministra de Agricultura dice que no se le consultó a las comunidades. Yo pienso que, pues sí, claro, no niego que sea necesario, pero la consulta también debe haber sido a los técnicos para que pudiesen hacer recomendaciones previas y no tener semejante boroló en ese momento. Primero nos los prohíben, ahora nos los permiten, pero igual nos los prohíben. Entonces, finalmente, creo que las comunidades están enredadas. En el caso de Isla Fuerte, una de mis tesistas acaba de llegar hace un par de días y hoy charlábamos y me decía, no, ellos siguen con miedo. Entonces, pues esto va, no sé para dónde va. Esperemos que salgamos bien.
Muchas gracias, Fabio. Bueno, por ahí estaba el doctor Jorge Noriega, que nos estaba por ahí saludando. Un saludo para el doctor Jorge Noriega, también biólogo, también un duro en la parte de ecología, experto en escarabajos y miembro de ASIGBA, profesor del diplomado, súper amigo de Fundación Bioetos, tiene por ahí como 7 live de Animal Talks con Andrés. Bueno, ahí ya cerramos la cuña para el doctor Jorge. Y bueno, entonces, pues listo. ¿Para qué sacar una resolución de un accidente que puede suceder? ¿Sí? ¿Para qué normatizar a un recurso hidrobiológico como un recurso que digamos que se puede explotar pecuariamente si no es su objeto inicial? Eso es como simplemente es un animal silvestre que capturo, pero porque no lo quería capturar, fue un error que cometí. Pues si es un error, pues no hay lío, ¿sí? Entonces, ¿para qué generar una resolución? Y en ese sentido también nos cabe una duda, y es, Andrés, ¿por qué unas especies aparecen y otras no? Vemos que hay una lista de especies que aparecen en las capturas incidentales, pero la resolución no las menciona todas. Entonces, ¿ahí qué? Bueno, es una duda que yo tengo personalmente también, porque digamos que no es clara la resolución en qué criterios se escogieron para determinadas especies sí y otras no. Digamos que si lo que no queremos, a mí lo que me suena raro, digamos, es si no queremos sancionar, porque ese ha sido uno de los argumentos del ministerio ahí en ese sentido, es si no queremos sancionar al pescador por hacer una pesca incidental y sacar algún provecho de eso, ¿por qué no meter todas las especies de tiburones y todas las de rayas si eventualmente cualquiera podría caer? Pero a mí lo que se me hace muy raro es que se escojan estas 15 especies en particular. Algunas de ellas que sabemos que están en alguna categoría de peligro de extinción y otras que son animales pelágicos que son, digamos, están de pronto muy, muy lejos de la costa donde pueda ser probable que un pescador artesanal pueda conseguirlas. Son especies pelágicas y van a estar como muy difíciles de que caigan en una pesca incidental. Pueden caer, pero pues más difícil, es más probable con otras. Entonces, ese criterio no ha quedado completamente claro en mi entender, y aparte también, si vemos algunas especies que están en la lista, sí que tienen un atractivo para un mercado, digamos, que no es el colombiano. Como decía Fabio, por ejemplo, no es que sea una práctica tradicional el consumo de tiburón en Colombia, a pesar de que así lo han hecho ver, y que es posible que haya comunidades que sí de pronto hagan algún consumo del tiburón, pero sabemos que hay más consumo en otras partes del mundo y sabemos que hay un mercado internacional de consumo de aletas de tiburón, que tiene que ver un poco más que por su aporte nutricional, como con una cosa de su textura, de su gusto y de la aleta del tiburón en Asia. Entonces, ahí sí es que hay un consumo, sí es que hay un mercado, pero muchas veces, o lo que se sabe, es que muchas veces vienen desde allá hasta nuestros océanos, hasta nuestros mares, a pescar, y no necesariamente, pues como vimos, no es que vengan, por ejemplo, por atún, no es que vengan por bonitos, y pues al final eso es pesca incidental que al final se va a hacer aprovechada y es muy rentable, porque ese es el otro tema. Hay un incentivo económico importante. Una sopa de aleta de tiburón en Asia es cara, y eso pues hace que pescadores asiáticos se crucen el océano para venir acá. También, y recientemente, un reportaje de Noticias Caracol mostró cómo funciona estas redes de tráfico, porque estamos hablando en esencia de un tráfico ilegal de especies, y esto está sancionado y está reglamentado y regulado mediante la CITES, que es la que regula el comercio internacional de tratado de especies silvestres. Y entonces ahí, pues Colombia es parte de la CITES y tiene también una misionalidad que cumplir ahí. Yo no te podría dar la respuesta exactamente a esa pregunta porque me salen muchas más preguntas de eso, de por qué estas sí y por qué otras no. Digamos que el criterio es
todo lo que no esté en vía de extinción. Ok, pero hay especies en vía de extinción. El criterio son los tamaños, pero hay tiburones súper pequeñitos y hay tiburones grandes. Entonces, no es, digamos, no es esta, que son las que más captura la comunidad. De pronto que se puede ser un criterio. Pero como vemos, hay especies pelágicas y que están muy lejos que puede que no sean tan comúnmente pescadas como otras. Entonces, lo que yo quisiera saber es qué criterios se han utilizado para este tipo de listado que se generó. Eso para mí es una pregunta fundamental y que tiene que ser atendida por la resolución. También es verdad que se han hecho unos cambios a la resolución inicial, la que conoció, digamos, el público en general, que a lo mejor no son tan conocidos, donde ahí se abordan determinados tipos de problemas, pero eso, digamos que hay otras voces más autorizadas para aclarar este tema de como esos cambiecitos que se les han hecho a la resolución. Ok, por ahora la conclusión es no sabemos por qué y no encontramos como un criterio que yo diga, bueno, podría ser por este lado, por ahora no entendemos por qué. Listo, perfecto. Vamos a cambiar un poco como la orientación porque algo muy importante. Listo, Fabio, dale, de una. Cosilla chiquita, y es que lo que yo logré entender es fundamentalmente el criterio era la frecuencia de las capturas incidentales. Digamos que supuestamente estas son las especies que tienen la mayor frecuencia, y eso explica por qué alopias, que son las dos especies de alopias, que son los dos zorros, que son de zonas pelágicas, tienen una alta frecuencia porque ellos caen en la pesca industrial. ¿Sí? Ellos caen accidentalmente, incidentalmente en estas pesquerías. Y las otras especies que son costeras, pues son las que están registradas para la pesca semi-industrial y para la artesanal, en los históricos de las capturas incidentales que hemos reportado nosotros al Estado. Entonces, de tal manera que es la frecuencia de capturas. Sí, pero sí es raro todo como lo plantea Andrés, en términos de, bueno, si era para proteger al artesanal, ¿por qué me traen las otras? ¿Por qué no me trajeron el resto de especies? Etcétera, etcétera. Entonces, como decía, pues habrá que esperar a ver al final cómo termina siendo la resolución una vez se acabe el proceso de modificación. Ok, gracias, súper. Carlos. Aquí preocupa un tema y es de pronto el enfoque de la resolución, que es como solamente para digamos, por un lado, y la idea es como el enfoque, una salud, que es a lo que está apuntando el gobierno y lo que está apuntando, digamos, el mundo en general, y es tener en cuenta no solamente el humano, sino también el animal y también el ambiente. Son tres actores que se interconectan y ahí tendríamos que tener como una visión holística para mirar, bueno, qué tenemos que hacer y un equilibrio entre todos. En ese sentido, pues pensamos en que era súper importante que estuviera Melanie acá con nosotros, porque Melanie es una tesa trabajando con comunidades. Entonces, pues la pregunta que no podría faltar es, Melanie, ¿cómo va a aceptar la comunidad este tipo de resolución? ¿Cómo la ve? ¿Tú qué opinas? Bueno, digamos que en el tema de la comunidad como tal hay varias cosas a tener en cuenta, pero sobre todo que hay muchas cositas que puede tener una resolución que al final de cuentas en la comunidad ni van ni vienen. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, por ejemplo, el tema de las especies como tal, como de qué especies están en la resolución o qué especies no. Entonces vamos a permitir que se puedan pescar tales especies o tales no, y en realidad en la comunidad eso no va a hacer ningún cambio en el día a día como tal. Yo salgo, voy a pescar pargo, merluza o lo que vaya a pescar, me caen tiburones y los traigo. Y si el tiburón es uno, es otro o es otro, pues la verdad la diferencia no es ninguna. Para un pescador o para cualquier persona que no sea experto en tiburones, diferenciar un esfirna lewini de un esfirna corona de un esfirna tiburón, eso es prácticamente imposible. O sea, pues vi uno, es tiburón martillo, yo asumo que es una cosa o es la otra. Y si hay algún tiburón martillo que está incluido en la resolución, asumo que ese es el que se puede pescar y me lo llevo. Porque ¿cómo pretendería uno que en verdad un pescador pudiera saber en ese momento qué es? Y esto va para cualquiera, no es porque el pescador no sepa u otra persona no sepa, es porque en realidad la identificación de ciertas especies es muy compleja en el momento en que estás pescando y en el momento que estás decidiendo lo dejo, lo voy, lo traigo, como que en ese momento no va a cambiar en sí qué especie está permitida y qué no. Y en realidad, digamos que en la comunidad como tal, el problema mayor o digamos como la razón por la que ellos estarían de acuerdo o en desacuerdo es el tema
de si va a haber alguna repercusión, de si me van a llevar a la cárcel, de si voy a tener alguna multa. En realidad, más que cualquier cosa, esto es algo que hacemos todo el tiempo, todos los días, salimos, pescamos, y muchas especies caen incidentalmente. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, digamos, en mi visión y experiencia personal, pasó el tema de la resolución de hace unos años que estaba prohibiendo que hubiera captura de alguna, pues de tiburones en general. Y eso en sí no cambió para nada en la realidad. Los tiburones seguían siendo pescados. Y lo que pasaba es que tú podías ir a preguntarle a los mismos pescadores, a la misma gente con la que llevabas trabajando mucho tiempo, por los tiburones y por el trabajo que estás haciendo de investigación, y nadie quería darte información. ¿Por qué? Pues porque se supone que no los puedo pescar, se supone que no los puedo tener, entonces no, se supone que no tengo información para darte. Y es la misma persona que sabes que ha venido trabajando contigo 5, 6, 7, 8 años y ahora está asustada de decirte cualquier cosa, que tienes que ir a decirle como usted sabe que, pues, que yo no tengo nada que ver, que soy un investigador, que solamente quiero saber dónde pesco eso porque lo necesito para mi dato de en dónde hay juveniles de tal especie. Pero ese dato implica que esa persona haya pescado tiburones y que puede que lo lleven a la cárcel o le pongan una multa. ¿Qué empezó a pasar también? Un montón de tiburones empezó, pues no un montón, pero empezaron a aparecer varios especímenes en las playas, que eso era algo que antes no pasaba. Entonces uno iba caminando por el pueblo y le decían a uno, ay, hay un tiburón en la playa, ¿ya lo vio? Porque claro, lo pesqué y no sé si lo llevo o no lo llevo, lo traigo, lo dejo, lo devuelvo. Entonces ni lo aprovecho, ni me lo como, ni le doy el dato al investigador, ni hago nada porque me da pánico que pase algo con eso. Ahora las fotos, si antes tomabas fotos, ahora olvídate de tomar alguna foto porque ¿cómo voy a dejar en registro que hice algo que se supone que está mal hecho, pero que he hecho toda la vida y que no sé cómo evitar hacer? Porque pues en muchos casos digamos que igual va a seguir pasando. Ahora estaba pasando una cosa mucho, sobre todo pues en el Pacífico, que es donde yo trabajo, y es el tema de para los pescadores hay muchos tiburones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen como, yo no entiendo las regulaciones, no entiendo las investigaciones, no entiendo todo lo que está pasando. Si es que hay muchos tiburones por todas partes. Claro, cada vez ellos tienen que salir a pescar más afuera, porque cada vez el tema de la pesca industrial, digamos que el efecto que tiene la pesca industrial sobre lo que pescan los artesanales es mayor. Entonces hay que salir más afuera, ir más lejos, gastar más gasolina, y me encuentro seguramente con más tiburones de los que me encontraba antes. No es que haya más, todos sabemos que más tiburones no hay, pero pues si antes veía un tiburón y ahora veo 10, porque claramente cuando voy a pescar, ese tiburón está peleando conmigo por ese pescado, pues pienso que hay muchos más y no entiendo por qué hay que regularlos o no entiendo por qué hay que dejar de pescarlos. Entonces creo que en las comunidades pasan muchas cosas que uno en la ciudad no ve o en la regulación no ve, porque en realidad es como una forma diferente de ver esa realidad. Y para ellos en este momento es, bueno, de pronto ya no tengo que esconder el tiburón, de pronto ya lo puedo traer y no va a pasar nada. Y digamos este año ya que yo empiezo otra vez la parte de como del proyecto de investigación, me daré cuenta también qué tanto pasará con los datos. Si en realidad habrá un cambio en el trajo algo, me deja ver qué trabajo, le puedo tomar una muestra, o si digamos que la parte de me van a hacer ir a la cárcel o poner una multa es tan fuerte que eso no ha logrado cambiar todavía hasta que pues, pase algo con la resolución. Pero digamos que en la comunidad tiene unos efectos diferentes y funciona de manera diferente a lo que el papel puede decir. Súper, Melanie, muchas gracias. Pues se queda uno pensando de pronto, sí, más que digamos que la resolución podría estar también enfocada un poquito como en controlar esa pesca industrial para que no afecte la pesca artesanal. No sé ustedes qué opinen de eso. No sé si alguien quiera meter la cucharada ahí. Es que hay un problema, que hay un gran malentendido que ciertos intereses pesqueros han estado difundiendo. La pesca de subsistencia, la pesca artesanal, ellos pueden hacer uso del tiburón sin que se les persiga. Lamentablemente, inclusive algunas autoridades no estaban correctamente capacitadas y hubo ese mito de la persecución a los artesanales y a las comunidades. En realidad, cuando nos reunimos con los ministerios, el primer mensaje que mandamos desde el sector ambiental es que la pesca de subsistencia y la pesca artesanal no son el problema. Aquí el problema son los semi-industriales, que de hecho hay un arte de pesca que se conoce como mallador, cuya incidentalidad es 80% de tiburones a veces. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad no es tan incidental
y esas embarcaciones hacen pesca ilegal dirigida a tiburones acá en Colombia y también en otros países. Entonces, bueno, ahí pues lamentablemente se creó ese malentendido. Sabemos que en el decreto 281 se tiene que ajustar ese tema. De hecho, es uno de los compromisos con la ministra de Ambiente que muy amablemente nos escuchó el fin de semana pasado. Y sí tienen que quedar esos ajustes, pero lo que queremos es que la pesca semi-industrial e industrial no tenga esa comercialización tan fácil, porque esa es la pesca que está generando los impactos sobre las poblaciones de tiburones, mientras que con los artesanales, con la gran mayoría de los pescadores artesanales y de las comunidades que eventualmente comen tiburones, ellos están muy dispuestos a generar medidas de conservación. De hecho, ya tenemos muchas experiencias exitosas y hay otros compañeros en otras zonas que también están trabajando. Entonces, estamos en contra de la resolución porque lo que más nos asusta es que pone la palabra comercialización y no la limita. No sabemos si es comercialización local, nacional e internacional. Así no lo digan, tiene que quedar escrito comercialización local, porque si no se presta a interpretaciones y la interpretación la asume cualquier persona. Claro, ya después el abogado ahí dice, pero no se especifica hasta dónde la comercialización. Entonces, ese es el problema. Bueno, ahí Carlos quería hablar y de una vez le hago una pregunta seguida, entonces le damos el micrófono a Carlos, y es, bueno, ¿cómo controlar de manera efectiva las especies derivadas de la pesca o de la captura incidental? ¿Cómo controlar lo que queda y lo que no queda, o solamente esas especies y otras especies no? ¿Tú cómo la ves? Creo que la problemática de todo esto ha venido porque las comunidades costeras se quejaron de que no podían aprovechar el recurso, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en el contexto, es un poquito contradictorio y a veces un poquito como que te suena como, oye, ¿cómo así? Si el problema ha sido las comunidades costeras y estás incluyendo especies pelágicas, que muy bien lo dijeron ustedes, donde realmente se captura muy poco, ¿sí? Pero son especies que tienen mayor incidencia en las pesquerías industriales, ¿sí? Estás mandando un mensaje equívoco, un mensaje erróneo. Entonces, ¿qué hacemos allí? ¿Sí? Lo acaba de mencionar Felipe, hay artes que capturan, tienen un 80% de incidentalidad de especies, y creo que hace un par de semanas que tuvimos reuniones, varios de nosotros con el Ministerio de Agricultura, dijeron que realmente las especies que caen incidentalmente en la pesca blanca, que son esa pesquería semi-industrial, ninguna de esas especies va a las ahumadoras. Ninguna de esas especies llega a las comercializadoras, que la que captura el pescador artesanal, que sale 1 o 2 tiburones, ¿sí? Entonces, ahí es cómo manejar eso. Hay que regular también la captura incidental de la pesquería industrial, ¿sí? Yo siento que el principal reto que tiene ahorita el gobierno, si esto continúa, que hay que hacer muchos ajustes, es fortalecer muchísimo la inspección y vigilancia. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo ni idea. Pero sin eso, todo lo que propongamos hacer no tiene sentido. Porque igual, como lo acaba de decir Melanie, ellos van a seguir capturando porque es la realidad de ellos, ¿sí? Y es su diario vivir, ¿sí? Es cierto que realmente lo que captura un pescador artesanal es ínfimo a lo que puede llegar a capturar una embarcación semi-industrial, que ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué hago con esto? Si esto lo captura una embarcación semi-industrial, ¿a dónde va? Eso no va a llegar a las comunidades de pescadores artesanales, no. Eso se va de alguna manera para comercio internacional, obviamente por debajo. Entonces, hay que buscar mecanismos para poder regular en cierta forma y limitar esa captura incidental de los industriales. Mira, nuestros países vecinos, nosotros no capturamos ni siquiera el 1% de lo que captura ni Ecuador ni Perú. Ni siquiera. ¿Sí? Ellos capturan muchísimo, pero muchísimo es impresionante. Y ellos en su lugar ahorita están en un problema de ajustar su regulación, y uno de sus problemas es la captura asociada a la incidental a las pesquerías industriales. Y es que Ecuador no tiene un porcentaje de incidentalidad. Entonces, si tú no tienes un porcentaje de incidentalidad, una embarcación puede salir mañana y llega a puerto con uno o dos especímenes o un 10% de captura objetivo y 90% de incidentalidad, y tú no lo puedes sancionar porque no tienes un límite. ¿Sí? No tienes hasta aquí. Está permitido porque legalmente no tienes cómo. Entonces, él puede utilizar todo eso que aparentemente capturó de forma incidental para comercializarlo como quiera. Entonces, ellos ahorita están haciendo varios ajustes, y uno de los ajustes que me ha gustado que están proponiendo es
todo lo que viene de captura incidental de los industriales, lo van a, que sea descargado en puerto, no se puede comercializar, sino que se tiene que donar, ¿sí? Se tiene que donar. Obviamente, ahora está el reto, bueno, ¿cómo fiscalizamos esto para que realmente eso se cumpla? Esa es otra cosa. Sí. Bueno, tú me preguntaste qué otra cosa se puede hacer para poder regular esa captura. Muchísimas cosas se pueden hacer, pero todo parte de realmente que tengamos una capacidad interinstitucional para poder llevar a cabo todo. Si realmente se crea, eso es lo que yo creo que es una buena oportunidad ahorita, en que los dos ministerios unan fuerzas para poder mejorar y crear un programa de inspección y vigilancia y un programa piloto para poder trabajar en proyectos, esto anda. Y que realmente se cree un programa exclusivamente para tiburones. Que trabajemos, que haya fondos para tiburones. ¿Sí? Pero es contradictorio pensar que hay una resolución que quiere abogar por las comunidades costeras, pero dándole vía libre a especies que son de interés comercial con otros fines. Especies que tienen un alto valor comercial en el mercado, sobre todo las aletas de los sedosos, de los zorros, son las principales especies que sacamos en Colombia y son las principales especies que encontramos en el mercado asiático. Miren, les cuento una experiencia que me pasó el año pasado, que yo estoy asistiendo a las reuniones de CITES, y en plena reunión de CITES apareció en la lista de los países que más exportaban, apareció Colombia con 1 tonelada de aletas de tiburón puntas blancas. Un tiburón puntas blancas es una especie oceánica. La probabilidad de que un pescador artesanal la saque o la capture, o que capture el número de individuos que al convertirse a 1 tonelada de aletas, eso es prácticamente es imposible. Eso es capturado por pesca industrial. Y obviamente todo eso llegó al mercado asiático por tráfico ilegal. Pero aparece en Asia como un cargamento que vino de Colombia. Entonces, ahí hay un ejemplo más de que hay que buscar mecanismos, porque si abrimos la puerta y no la dejamos clara, se nos va a convertir en un problema. Afortunadamente, esperando lo que comentó Felipe, que corroboren que realmente el comercio internacional, exportación, importación y reexportación va a quedar prohibido, y enfocarnos en cómo tratar de regular y a minorizar toda la problemática asociada a la captura y el uso local. Pues vamos a ver. Wow, bueno, bien, súper, Carlos, muchas gracias. Eso me da pie para una pregunta así muy, muy de frente, pero para Fabio. La pregunta es: ¿existe la pesca dirigida específicamente a tiburones en Colombia? Bueno, la respuesta es simple, sí, así concreta, sí, evidentemente. Nosotros en el 2010 hicimos una publicación conjunta con muchos colegas, y dentro de lo que estamos reportando tenemos, si no me falla la memoria, 9 sitios, 9 localidades en el Caribe colombiano donde la pesca es dirigida. Y tengo que confesar que Isla Fuerte es uno de ellos. Isla Fuerte es el territorio donde yo estoy trabajando y donde llevo 30 años metido dándole al proceso de la investigación. Entonces, sí, en Isla Fuerte lo hay. Hay pesca dirigida, hay artes de pesca construidos para extraer tiburón. Carlos lo decía hace un rato, hay que regular ese tipo de artes para disminuir las capturas incidentales, pero en Isla Fuerte existen para capturar tiburón, ¿sí? De hecho, cuando yo quiero salir a hacer marcaje de tiburones, cuando quiero ir a mirar temas de áreas esenciales, pues tengo que salir con los tiburoneros, porque ellos saben y tienen las artes para hacerlo. Entonces, pues uno sale y trabaja con ellos. Entonces, sí, hay pesca dirigida. A mí me llamó la atención que el tiburón que se llama la vieja esté dentro de los listados de la resolución. ¿Por qué me extraña? Porque nunca había estado reportado hasta que en esencia con una colega lo reportamos dentro de la pesquería de Isla Fuerte como una pesca dirigida. Y tengo que contarles que lamentablemente es así. Estos pescadores que ni siquiera son de la isla, sino que vienen de continente a buscar a este tiburón en particular en los fondos arenosos de la isla, lanzan el arte y están pescando en una faena que dura 8 horas, están sacando fácilmente 200, 300 animales.
y ellos vienen a pescarlo, lamentablemente, en el periodo reproductivo de estos animales. Entonces, el 50-60% de las hembras que salen en estas capturas son grávidas, vienen cargadas, están cargadas y muchos de estos animales terminan abortando a sus crías ahí en la lancha. Entonces, finalmente, hay una pesca dirigida en el tiburón, y Melanie lo decía, la norma no cambió nada, la prohibición que hizo el presidente Duque años atrás, lo único que hizo fue que, y lo decía Melanie, estoy completamente de acuerdo, nos escondieran a nosotros los investigadores la información. Para eso sirvió la prohibición, para que nosotros no pudiéramos obtener información, para poderle dar al Estado datos de las capturas y poder tener al menos unas cuotas. Y creo que esa palabra se volvió temerosa para el gobierno, no la han querido usar, en alguna parte veo que la están usando, pero es una de las tantas cosas que habría que hacer por parte del Estado para tratar de regular, entre muchas más, como Carlos lo decía, estoy completamente de acuerdo. Pero sí, hay pesca dirigida y no lo podemos negar, ¿sí? Esa pesca dirigida, lo que sí es importante es que tiene dos rutas de movimiento. Una de las rutas, una de las líneas de mercado es netamente local, regional. En este caso, por ejemplo, estos tiburones que se sacan en la isla se llevan a continente, se filetean, se venden como muchas cosas diferentes que ustedes pueden encontrar en los mercados pensando que están comiendo róbalo, y son róbalos sin espinas, en fin, y que realmente son tiburón. O sea, la verdad es que todos en Colombia comen pescado o han comido tiburón, ¿sí? Recuerdo que en una reunión del ministerio Andrés nos hacía el comentario, preguntaba a todos los que estamos ahí, precisamente hablando sobre la prohibición que había hecho el presidente Duque, le preguntaba a la gente, oiga, ¿y usted le gusta el chorizo? Y todos decían, sí. Ah, bueno, entonces sí ha comido tiburón, porque esos pedacitos blancos que hay entre el chorizo son pedazos de tiburón. Entonces todos hemos comido tiburón, eso no hay nada que hacer. Y es mucho de eso, puede ser incidental, pero mucho de eso también tiene una carga dirigida, lamentablemente. Entonces, ¿cómo manejar esa pesca dirigida en estas poquitas zonas? Es importante, pues evidentemente no compiten con lo que puede extraer una pesca industrial, semi-industrial, pero en algunos casos, como cuento yo, sacan volúmenes importantes en periodos inadecuados porque son los periodos reproductivos. Eso tiene un efecto gravísimo sobre las poblaciones de la especie. Entonces, sí, hay esa pesquería que, bueno, no sé cómo la podemos regular. Wow. Bueno, muchas gracias, Fabio, ahí por ese dato súper muy amplio. Tienes mucha experiencia en ese tema. Muchas gracias. Bueno, Felipe, y después voy con Melanie. Felipe, ¿tú qué crees? ¿Cuáles serían los principales riesgos de la resolución? Es el tema de la comercialización, porque no sabemos hasta dónde va el tema de la comercialización. Lo otro es que en realidad esa resolución tiene bastantes errores técnicos, de hecho tiene especies mal clasificadas. Lamentablemente cuando tuvimos la reunión con el Ministerio de Agricultura fue bastante difícil hacerles entender qué es UICN, qué es CITES, qué son los criterios de clasificación. Eso me preocupa bastante de que este ministerio sea el que quede a cargo de los recursos de los tiburones en general. Por eso pues tienen que quedarse como recursos hidrobiológicos y crear la normativa junto con el Ministerio de Ambiente y Agricultura para que entre los dos regulen el tema de la comercialización, la toma de datos, el tema de los manejos locales. Y bueno, también comentando sobre el decreto 281, yo entiendo que a muchos les dejó de generar datos, pero el decreto 281 fue fundamental para empezar a detectar estas mafias de tráfico, como lo que salió en el reportaje de Caracol, que en realidad se están dando. Allá hay una pesca dirigida de embarcaciones semi-industriales, industriales, que lamentablemente se estaban nutriendo de eso, y al recortarles la comercialización se les empezó a restringir un poco el negocio, y lo que nos preocupa es que al generar esta flexibilidad de que algunas especies se van a
a comercializar, pues bueno, se les van a abrir más las puertas para volver a tener una comercialización en gran volumen de tiburones. Y como decía Fabio, nosotros no sabemos si hemos comido tiburón o no. Ahora imagínense saber si hemos comido esta especie o no hemos comido esta especie. Es algo completamente imposible. Entonces, el manejo tiene que ser general, porque igual tú no sabes qué especie vas a capturar. Pero también Fabio decía algo muy interesante, que es el tema donde las capturaban cuando estaban grávidas. Entonces hay un tema que es muy importante que lo hablamos con la ministra, y es identificar esas zonas clave donde los tiburones están teniendo ciertos momentos, ciertas agregaciones, porque también son agregaciones, y que están en procesos reproductivos o de alumbramiento, para generar unas medidas de manejo en esos momentos. Los tiburones no están por todo lado así desparramados, sino ellos tienen momentos específicos de congregación, donde se puede desarrollar ciencia de verdad, identificar esas zonas de congregación y los momentos para generar algunas alternativas con las comunidades. Ok, vale. Una anotación ahí a ese último comentario de Felipe. Yo no lo comparto, lo siento, pero es que los tiburones tienen áreas esenciales, pero no áreas de crianza. Yo aprendí esa lección hace unos años atrás. Tengo que confesar que Andrés Navia fue quien me dio la lección. Creo que todavía sigue riéndose de mí, porque yo venía trabajando durante muchos años en el tema de las áreas de crianza, para llegar a descubrir que no existen, que no hay unas áreas específicas que sean de crianza que yo pueda cerrar, vedar para el uso. La razón es porque las especies, las diferentes especies de tiburones, utilizan de manera diferente un año tras otro una misma área. O sea, en una época puede ser área de reproducción, en otra de alimentación y en otra de crianza. Y eso se debe a que, dependiendo de las características y las condiciones medioambientales que se tienen en un momento dado, el tiburón toma su decisión para utilizar o no el área como área de crianza. Creo que, y por ahí vi que había salido por la pregunta, no me quiero adelantar a eso, pero creo que aquí el punto no es tanto las zonas, el tiempo, sino las temporalidades. Encontrar sobre la base de la investigación los momentos específicos de la reproducción. Felipe encontró uno cuando hicimos la tesis con él. Encontramos uno que es mayo, por ejemplo, para esta especie que trabajamos nosotros en Isla Fuerte particularmente, los Rigopronodon. Entonces, mayo sería un periodo en donde sabemos que a la isla llegan, entonces es un periodo donde debe haber una veda fuerte en esos territorios donde se ha reportado con mayor intensidad la especie. Esa sería, digamos que, uno de los caminos para poder... ¿Podría ser que algunas especies sea por temporada y otras por zona? No, todas las especies de tiburones tienen temporadas. O sea, ellos no son ratoncitos que se la pasan por ahí, aunque la especie que yo tengo sí parece un ratoncito y ella sí se reproduce con un poquito más de frecuencia. Pero en esencia tenemos periodos concretos porque obedecen a condiciones particulares medioambientales. Entonces, finalmente, ellos tienen definidos unas temporalidades, hay unas temporadas concretas de la reproducción para esos animales. Entonces, lo que sí necesitamos es identificar para las diferentes especies, y creo que todos hemos hecho algo de trabajo asociado precisamente a los periodos en donde encontramos desarrollo gonadal, o mayor desarrollo gonadal, o encontramos hembras grávidas. De hecho, eso era lo que hacíamos en un principio para buscar estas áreas de crianza, y empezamos a encontrar esas temporalidades. Entonces, tenerlas en cuenta frente a las zonas. Yo no digo que las zonas no, pero yo pienso que es más importante tener clara la fecha o los periodos reproductivos que cualquier otra cosa. Bueno, ahí yo quisiera hacer una réplica, la réplica de Fabio. y bueno, lo que dice, estoy de acuerdo con parte y con parte no estoy de acuerdo, porque sí, en realidad es que las especies son muy dinámicas y no todas las especies son diferentes. De hecho, tenemos tipos de tiburones que tienen más una estrategia R, que es decir, que tienen muchas crías, y otras que no tienen tantas crías, que son las que tienen una estrategia de vida lenta y no se pueden reponer tanto de la presión pesquera. Pero yo me acuerdo que allá en Fabio sufrimos bastante con ese tema de áreas de crianza y también con la clasificación de una especie. Y no, allá no lo pudimos encontrar, no es específico, los tiburones venían de todo lado.
pero por ejemplo, con el tiburón martillo, con el Spirna lewini, nosotros con unos procesos de marcaje y telemetría acústica encontramos un área específica, en realidad es un área donde se congregan durante 2 meses, y es un área pequeña, son como 14 hectáreas, donde están estos bichos ahí 2 meses y luego desaparecen. De hecho, los pescadores también nos están ayudando mucho en este tema de identificar la zona así como caliente. Diego Cardeñosa también tiene un trabajo similar donde identificó una zona específica. Entonces yo creo que en realidad, bueno, pues como dice Fabio, el trabajo se tiene que llegar a, no se puede hacer general, tenemos que evaluar cada especie, tenemos que evaluar cada zona, porque hay muchas variables. En realidad, hay muchos investigadores que estamos estudiando, hay un comportamiento, por ejemplo, acá los tiburones martillo están 2-3 meses, los de Costa Rica se quedan hasta 2 años, entonces es que también tenemos unos ecosistemas muy diferentes, y eso va a hacer que las especies tengan comportamientos diferentes. Y justamente el año pasado, cuando estábamos en el tema de marcaje de tiburones, encontramos algunas variaciones que creemos que es por el cambio climático, porque el agua estaba muy caliente, y ahora en el escenario del cambio climático vamos a tener una dinámica que es muy difícil predecir, y en realidad tenemos muy pocos datos. Yo sé que son contadas las especies con las que podemos tener más o menos ciertas interpretaciones, porque en realidad necesitamos también más apoyo para generar esta investigación, porque es una investigación, pues hay que decirlo, es una investigación costosa, hay que hacer un estudio bastante serios, pero bueno, lo bueno de Colombia es que aquí sobra talento humano, que hay mucha gente dispuesta a hacer este tipo de investigaciones. Para la Sí, muestra un botón, afortunadamente. para la muestra un botón, Felipe, eres tú uno de esos. Yo siento que si esta mesa, más otros que ustedes mencionan que también están trabajando en el tema, se hubiera consultado antes de sacar la resolución, las cosas serían muy diferentes. ¿Ustedes qué opinan? Yo Totalmente. creo que por ejemplo, en esa onda, Melanie, ¿tú qué sugerirías como teniendo en cuenta la población? ¿Qué reformas harías a esa resolución? ¿Cómo se podría refinar, aterrizarla a la realidad del país? Bueno, yo creo que ahí hay 2 cosas importantes. Uno, que de hecho, eso fue algo que salió hace unos años también en un estudio, y es como el efecto que tiene que creas una resolución en la que se supone que, digamos, prohíbes la pesca en general, ¿cierto? O prohíbes la captura de tiburones. Eso implica que si esa captura ya no se va a dar, entonces ya no tienes que hacer otras muchas cosas que podrías hacer si eso no estuviera prohibido. Y como lo estamos diciendo, en realidad, cuando eso se prohibió, cuando eso pasó, pues muchas cosas, no, al menos en la pesca artesanal, muchas cosas no cambiaron. Entonces, todas esas cosas pequeñas que se hubieran podido hacer o como que pueden mitigar los efectos de esas capturas, pues no están pasando porque hay una prohibición y uno dice, ah, listo, ya solucioné con una norma que en realidad no es aplicable y no está pasando como en el día a día. Ahora, yo pienso que es algo de lo que decía Felipe, y es como la diferencia tan grande que es lo artesanal de lo industrial, y que es muy difícil generar una norma general para las 2 cosas cuando no es aplicable tanto en especies como en artes, como en formas de hacer las cosas, como en comercialización. No es lo mismo que el pescador saque su tiburón, vaya y se lo venda a la vecina, hagan mechado y se lo coman, a que exporten unas toneladas grandísimas de aletas a otra parte. Entonces creo que las resoluciones deberían estar más como, ser más selectivas, digamos, como en lo que en realidad van a regular, y la forma en la que lo van a hacer sea específica a lo que quieren cambiar. Lo que estaba diciendo Felipe de que el decreto anterior, la resolución anterior, sí sirvió para poder controlar como esas mafias, seguro tiene una importancia muy grande, y seguramente es un paso muy grande para poder evitar que eso siga pasando en la pesca semi-industrial o industrial a gran escala, pero como vimos en la pesca artesanal no cambió en nada, simplemente tuvo otros efectos diferentes y hasta afectó ciertas cosas de la parte de la investigación. Entonces yo creo que habría más que sentarse a mirar en realidad qué es lo que quiero hacer con la resolución, cuál es mi objetivo y qué es lo que quiero prohibir o a dónde quiero llegar, porque no es prohibir por prohibir o generar una regla por decir que este gobierno sí está haciendo algo por el ambiente, sino en realidad mirar qué es lo que quiero hacer, cuál es el fin de esta resolución. ¿Es la pesca industrial? Claro, entonces meto especies industriales, entonces meto artes de pesca industriales, entonces prohíbo la comercialización nacional o internacional. Lo que quiero mirar es cómo evitar las capturas incidentales en lo artesanal, entonces trabajo con la comunidad, miro épocas, miro sitios, miro qué cosas se pueden hacer, cómo puedo hacer para que se devuelvan los tiburones que se pesquen, pero son cosas absolutamente distintas que yo creo que bajo el marco de una sola resolución
no funciona así. Y bajo el marco de decir como este gobierno sí hace o este gobierno no hace, o miren los ambientalistas o no, en verdad es una pelea que no tiene mucho sentido, cuando habría muchas cosas pequeñas que sí se pueden hacer y que cambiarían en realidad como a nivel local. Y creo que también en mucho de esto, muchas personas, digamos, leen las noticias, leen la resolución, leen muchas veces cosas que están pasando en las comunidades y muchas veces es como contra el artesanal, porque pues uno en realidad desde la ciudad lo único que piensa es los pescadores están matando a los tiburones, pero pues muchas veces no ve más allá de que en realidad, como muchos decían, la pesca artesanal pesca, no sé, 5 tiburones al mes o 10 al mes, mientras que la industrial puede pescar 1000 y que la diferencia es grandísima si me lo estoy pescando porque tengo que dar de comer a mis hijos, si tengo todo un negocio que implica un montón de plata. Entonces creo que en eso es como, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Y ante eso empezar a generar justamente esas normas. Ok, súper. Nuevamente. Bueno, dale, de una. Es que yo tengo aquí un dato simpático que alguna vez me puse a jugar con él frente a una de las normas que fue la que empezó a tener problemas, que fue la 350, creo que se llama. Sí, la 350 del año 2019, que fue la que estableció no fue la única, ¿no? Ha salido paulatinamente año tras año, pero esa fue la última en que se pudo hacer, proponer una cuota de pesca incidental. La cuota para el Caribe colombiano fue de 125 toneladas de tiburón. Eso suena a un jurgo. Entonces yo, en ese momento, en charlas como estas, yo le hacía cuentas a las personas. 150 toneladas de tiburón. ¿Saben ustedes cuánto pesa un tiburón? Entonces, si cogemos un tiburón de los grandecitos, estamos hablando de 300 kilos. ¿Sí? 300 kilos a 150 toneladas, eso me da más o menos 400 tiburones. 400 tiburones para todo el Caribe colombiano. 400 tiburones en un año. Eso quiere decir que más o menos mi dato es de 1 punto cualquier cosa, tiburones diarios. Eso no es gran cosa. Entonces, realmente, establecer la cuota para mí es fundamental. Como lo decía Melanie, las comunidades costeras, la pesca artesanal, si bien es cierto, como yo lo decía ahorita, tal vez en los sitios donde tenemos identificados la pesca dirigida, tienen un mayor impacto, porque en Isla Fuerte, Felipe lo decía hace rato cuando él estuvo allá, es que uno va a la isla y todos los platos son tiburón, ¿sí? Yo, bueno, desde la prohibición no volví a comer tiburón, no me volvieron a hacer tiburón, pero antes tú ibas y te sentabas y siempre había tiburón sobre la mesa, entonces dejó de haberlo por la prohibición, pero no porque no pescaran, sino porque no me lo daban a mí, ¿sí? Porque les daba miedo, como lo decía Melanie. Se lo llevaban para otro lado. Sí, no, se lo comen ellos, se lo reparten entre ellos calladitos, escondido y ya, pero nada cambió. Pero tampoco es que sea el gran impacto de la mayoría de las comunidades costeras. Habría que pensar en estas que tenemos identificadas con pesca dirigida y empezar a trabajar allá con ellos para hacer un proceso de cambio, de regulación mucho más adecuado, pero aquí lo que se necesita es inversión, ¿sí? Carlos lo dijo, necesitamos dinero, esto vale mucho, pero necesitamos que el gobierno invierta en el recurso. Yo siempre lo he dicho y lamento tener que decirlo tan en público, pero yo veo que Colombia, con 2 océanos, es un país de espaldas al océano. Y con el gobierno actual, la Amazonía parece ser más importante que nuestros 2 océanos. Entonces, no sé, vuelvo y digo, no sé para dónde vamos, pero tengo esperanzas todavía. Ok, dale Andrés. Yo quería retomar dos comentarios importantes. Uno de Melanie que me parece preciso y me parece importante destacar, y es: tenemos que desde las ciudades no satanizar ni demonizar a los pescadores, porque eso también influye luego en la toma de decisiones. Y sí es verdad que desde la ciudad este tema se ha tomado mucho protagonismo y pasionalidad por el tema de que los tiburones son animales carismáticos, y pues a pesar de que si la gente de ciudad se encuentra uno, sale despavorida, pero desde el sofá de la casa, pues son todos los protagonistas de Nat Geo. Entonces,
ahí hay como una disonancia cognitiva y claro, yo protejo porque el ambiente y porque no sé qué, y muchas veces las razones para el proteccionismo no están claras. Y entonces ahí se genera un debate que va hacia lo político. Entonces, cuando se van a tomar decisiones, pues se tienen en cuenta estas pasionalidades y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos decisiones tomadas desde un proteccionismo que a veces no es el ideal. Sin embargo, es verdad que debe haber, ya bien sea por áreas, como dice Felipe, o bien sea por periodos estacionales de tiempo, como dice Fabio, pues conocer la biología, y para eso se necesita investigación, para eso se necesita apoyo a los investigadores, para que la academia diga, bueno, es que esta especie tiene este periodo y estos meses está aquí o está allá o hace esto, y eso nos permite tomar decisiones pues de cara a los datos, porque estamos tomando decisiones sobre elementos que no tenemos claridad. Y en Colombia, digamos, existe el principio de precaución. Entonces, si no tenemos datos, pues es mejor no tomar decisiones sobre eso hasta que no tengamos datos. Pero pareciera como un afán, una urgencia de muchos gobiernos, no solo de colombianos, sino en general de la zona, y es como un afán por reglamentar estas actividades que tienen que ver con la pesca de tiburón, y no quisiera pensar yo que hay unas presiones después más grandes por el uso o el aprovechamiento de estos animales. No quisiera pensar yo mal, pero da la sensación de que ese afán, esas prisas, esas especies, esas formas, pues van un poquito para allá, y eso sí me parece un poco grave. Y lo otro es el comentario de Carlos, de que todo esto es inútil si no hay medidas de control. Y ese control no necesariamente tiene que ser policivo, también puede ser un control comunitario, puede ser un control desde las mismas comunidades que bien no vamos a ser taxónomos a todo el mundo, pero sí es verdad que se puede autogestionar y regular en zonas donde no puede llegar un control policial o militar o lo que sea, porque pues ya estamos hablando como si fuera una guerra, ¿no? Donde hay control y tiene que haber unos bandos, pero sí puede haber una autogestión en ese sentido para evitar más daños de los que ya estamos haciendo. Y en ese sentido, digamos, combinar los dos, a mí me queda una pregunta y es, ¿será posible que tendremos que sacar en el marco de la resolución unas resoluciones para la pesca artesanal, otras para la pesca industrial, otras para la pesca deportiva, otras para la pesca industrial, o es necesario una resolución, un decreto, algún acto administrativo para los tiburones, o es uno por especies clave? No lo sé. Eso ya, digamos, se escapa como del alcance de esto, pero quisiera dejarlo como manera de reflexión, porque también mucho sancionar, mucho legislar. Tengo una pregunta, Andrés, tengo una pregunta. Se supone que esta resolución sale del afán de suplir una necesidad de seguridad alimentaria de una comunidad, ¿cierto? Digamos que sí está el problema, digamos que sí, efectivamente sí hay un tema y que sí es una tradición cultural y toda la cosa. La pregunta es, miren, este es un dato de Mongabay, que es un periodismo ambiental independiente en Latinoamérica, y dice que el Ministerio de Agricultura señala que son 66.000 familias de pescadores en la costa de Colombia que resultarían beneficiados por esta nueva disposición. O sea, es un montón de gente que 66.000 familias, eso dice, ahí lo encuentro por internet. Listo, de esas 66.000 familias hay una pesca incidental o una captura incidental, que estamos hablando de captura ahorita, de un 1 y un 2% de tiburones y rayas. Si todas esas familias por 2, 3, 4 años capturan incidentalmente este porcentaje, 2%, ¿no será que sobre todo las especies que están en peligro de extinción, las que están en más peligro, mayor grado de vulnerabilidad, podrían acabarse? Yo creo que Carlos nos puede comentar sobre ese dato de 66.000.
Pues no, pues la verdad yo no conozco, para mí es un número bastante alto, la verdad no sé dónde sacaron esa cantidad, pero mira, para ponerte un ejemplo, dos de las especies que están en la lista y que están en el Pacífico, la mayoría son el Esphirna tiburo y el Esphirna corona, y no son vulnerables, están en peligro y en peligro crítico. De acuerdo al trabajo que viene haciendo el doctor Cardeñosa, si no me acuerdo, creo que es corona, es de las pocas poblaciones que tenemos locales, porque muchas están prácticamente casi extintas. Entonces, en mi cabeza como investigador, cualquier presión que tú coloques sobre una especie que está en un grado de amenaza mucho más allá, ya en peligro crítico, oye, yo no sé hasta dónde puede aguantar esa especie. Incluso con el poco efecto que puede tener un comercio, una captura incidental de los artesanales, no lo sé. Yo pensaría que lo va a afectar. Mira, ahorita, si tú me preguntas a mí que hay una especie que yo creo que infortunadamente tarde nos dimos cuenta para protegerla, es el tiburón punta blancas oceánicos. Yo creería que ya es tarde, ¿sí? Estamos haciendo muchos esfuerzos a nivel internacional para darle mayor protección y a ver qué pasa, pero va a ser muy difícil, porque a veces pensamos que las regulaciones que se ponen incluso a nivel internacional van a tener efecto en un corto plazo. No, las regulaciones que se colocan para estos animales tienen que esperar mínimo 10 años o 3 generaciones para ver realmente si esto cambia o no cambia. Y una cosa es que lo coloques y otra cosa es que lo implementes. ¿Sí? Es algo completamente diferente. En el papel todo está muy chévere y muy bien, pero si entre todos no colaboramos y trabajamos, es muy difícil. Viendo los comentarios que lo comentaba Melanie y lo comenta Fabio, todas estas comunidades bien particulares, tanto en el Caribe como en el Pacífico, con las que vienen trabajando muchos de ustedes, incluso también Felipe, son comunidades que se sabe que ya sacan tiburón, y por qué no enfocar el esfuerzo en trabajar con ellos. Oiga, mira, vamos a sentarnos, vamos a escoger estas comunidades. ¿Con quién trabajamos? Con Melanie y su fundación. ¿Con quién trabajamos en el Caribe? Con Fabio, con Felipe, en el Marpelo. Listo, porque son las personas con las que hayan venido trabajando todo el tiempo y no llegar a meterle gente nueva porque va a ser mucho más difícil. ¿Sí? Y en mi opinión, el esfuerzo ahorita todo este problema es que abordar la captura incidental de tiburones y rayas. La problemática es cómo tratar de regular y disminuir esa captura incidental. Obviamente eso está artesanal, industrial. No sé si realmente tienen que hacer una resolución por cada tipo de pesquerías. Evidentemente tienen que revisar toda la parte de artes y métodos de pesca para realmente a dónde apuntamos, porque sí, así como hay artes muy selectivos, hay artes que son completamente no selectivos y completamente dañinos, sobre todo para este grupo de animales. Lo que lo comentó Felipe, los malladores, todas las redes, todas las artes de redes, en mi opinión, son muy perjudiciales para los tiburones, sobre todo en el Pacífico. Y sin embargo hay otros artes que son selectivos, tienen a tener altas capturas. Pero bueno, a veces es difícil trabajar con el pescador si no, usted tiene que dejar de capturar, utilizar este arte y lleva utilizándolo ancestralmente, ¿no? Pues no. Es mejor decirle, bueno, cómo lo utiliza, dónde lo está utilizando y miremos dónde mejor podemos utilizar este arte, donde haya menor incidencia de captura de tiburones, o no lo deje tanto tiempo. ¿Sí? O miremos cómo lo utiliza, cuál es la temporalidad que usted utiliza el recurso. Pero hay que trabajar con las comunidades que ya sabemos, que eso se sabe, ¿sí? que capturan tiburones. Otro comentario antes que se me olvide. Tenemos una ventaja. Ya hay estudios y hay trabajos de cuáles son esas áreas esenciales, como bien lo dijo Fabio, que son prioritarios para ciertas especies. Yo no sé si Fabio estuvo en el taller que hubo en el 2022 de las ISRAS, que fue el primer taller que hubo en Colombia, ¿sí? Pero Felipe sí estuvo. ¿Tú tampoco estuviste, Felipe? En ese taller, las ISRAS en inglés son Important Race and Shark Areas, las áreas importantes para tiburones y rayas, que se está generando a nivel mundial. Entonces, estas IRRAs no se hacen con los gobiernos, ni se estiman con los investigadores que han venido trabajando en tiburones en las regiones. Entonces, con base en unos criterios ya establecidos, ya previamente determinados, se determinan cuáles son esas áreas relevantes para tiburones y rayas. Y hay áreas que ya fueron identificadas para Colombia.
Entonces, el siguiente paso es socializar esta información con el gobierno, decirle, miren, aquí identificar estas zonas. Estas zonas son prioritarias protegerlas permanente, temporal, como realmente se llega al acuerdo. Pero ya que podemos utilizar a futuro y que sería muy efectivo y fácil prácticamente de regular y monitorear, porque son áreas muy pequeñas y son áreas en particular, incluso directamente con las comunidades que allí trabajan o allí ejecutan su actividad. Wow, súper, ok. No sé si alguno tiene alguna réplica y si tenemos de pronto una o dos preguntas para cerrar, Andrés. Si quieres, vamos con preguntas del público. Dale, de una, vamos con preguntas. Para cerrar. Entonces, hay muchas que hizo Cristian Marrugo. Entonces, escojamos una, porque hay varias. Una que no hayamos respondido durante la charla. Sí. Bueno, esta me parece importante. Es un comentario, pero sí es verdad que hay una deuda investigativa, pero pues no es culpa tampoco de los investigadores. Esta yo creo que Fabio es ideal para responderla. Dice Cristian que no duda que las investigaciones sobre las mobraquios es importante, pero desde la investigación están en deuda en trabajos sobre los artes, tanto artesanal como industrial. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación o crees que sí se ha hecho un trabajo investigativo en ese sentido? Pues la realidad es que cuando nosotros hacemos evaluaciones pesqueras, analizamos los artes. Al punto en que en este momento tenemos claro, creo que todos, que artes son más riesgosas para las especies de tiburones. ¿Qué tamaños de anzuelos son más riesgosas para ciertas especies? Carlos lo decía, las redes en general, todas son artes que generan capturas incidentales y que pueden tener valores relativamente altos en esas capturas incidentales. Entonces, sí, pues muchas más cosas podríamos hacer, pero pienso que no es el centro tal de la investigación. Pienso que hay otras cosas más relevantes, como lo que mencionaba yo hace un rato, frente a los periodos reproductivos de las diferentes especies y sus comportamientos en esos territorios particulares en donde vienen a dejar sus crías y a tener sus encuentros con machos y hembras. Entonces, las artes son importantes, claro que sí, pero pienso que hay otras cosas que pueden ser en la investigación más amplias. Pensaría yo, no conozco todos los investigadores y la dirección que tienen frente a su trabajo, pero en general todos hemos mirado las artes de una u otra manera. Entonces no sé dónde siente él exactamente esa deuda de parte nuestra. Listo. Vamos con Fabio Castaño. Esta yo creo que es más para Felipe. ¿La resolución ya se institucionalizó o aún está en trámite? Supongo que por institucionalizar él se refiere a que si ya se hace efectiva y desde cuándo la resolución. Felipe, que ha estado como más metido ahí en eso, ¿qué nos puedes decir de esto? Mira, la resolución pues se firmó, pero sin embargo la resolución tiene bastantes inconsistencias, por lo cual es muy probable que esa resolución se cambie, se modifique o se ajuste. Y de hecho, con el Ministerio de Ambiente hemos tenido unos buenos acercamientos, también lo vamos a tener con el Ministerio de Agricultura, con quien ya hemos dado unos pasos para generar unos ajustes en donde en realidad pues quede claro para todas las autoridades que no va a haber persecución para los pequeños artesanales ni los pescadores de subsistencia, y lo que vamos a hacer es también pues regular este tema de que no se nos metan los semi-industriales y los industriales por ahí. Entonces no nos vamos a dejar meter gato por liebre. Seguramente esa resolución se va a ajustar. Sí. Excelente. Vamos con las de nuestro amigo Jorge Ari Noriega, que tiene 3 preguntas. Yo creo que estas se pueden repartir ahí. Yo creo que entre Melan y Carlos. A ver, pregunta primero si sabemos si existe algún estudio del aporte nutricional de este tipo de pesca para las comunidades artesanales. ¿Qué tan importante es para ellas este recurso para su subsistencia? ¿Y qué tan ancestral es esta práctica
y es igual para comunidades negras que indígenas en estas zonas? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, digamos que eso es algo que también mucha gente ha dicho, como qué tan importante es los tiburones o las rayas, por ejemplo, para la subsistencia de las comunidades. Y yo creo que no es tanto que si no comen tiburones o rayas, por ejemplo, no vayan a tener que comer, sino es más que es un recurso que se usa sobre todo cuando hay escasez de otros recursos. Entonces, claro, si ellos pueden pescar atún o pargo, nunca en su vida van a preferir, bueno, digamos que preferencias específicas de una persona, pero no van a preferir comerse un tiburón a comerse un atún recién pescado. Pero hay momentos en donde no pescan nada, o hay momentos en donde la pesca está muy difícil, o hay momentos en donde salen, vamos a pescar un montón de atún, no pesqué nada, pero alquilé la lancha, tengo los otros tripulantes y la gasolina que pagar, ¿y con qué me devuelvo si ni tengo comida? Si claramente me cayeron 2 tiburones que puedo o comer o vender, pues los aprovecho porque algo saco de ahí. Entonces, más que sea la subsistencia como tal de que sin los tiburones no van a vivir, es como en momentos de escasez o en momentos en donde otras cosas o otras especies que preferirían no están disponibles o no las pueden pescar o no las encuentran, pues claramente los tiburones entran a jugar ese papel como de reemplazo y en ese momento son importantes. Perfecto. Meto la cucharada. Yo lo advertí. Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Melanie, pero sí quiero hacer un contraste, que lo he tratado de hacer en varios espacios donde me han preguntado un poco esto. Y es, claramente, la gente no depende del tiburón, pero sí es una alternativa. Y como bien lo dice Melanie, completamente de acuerdo, hay momentos particulares donde la gente sí o sí tiene que comer el tiburón porque no hay nada más, ¿sí? Eso es básico. Pero quiero hacer un contraste en términos de lo que realmente es cultural y no cultural, en ese sentido. Entonces, pensemos en un recurso claramente cultural en el Pacífico colombiano, la piangua, ¿sí? Las piangüeras tienen toda un montaje tradicional que incluye cánticos y todo el proceso general que ellas hacen en el día a día cuando van a extraer la piangua, ¿sí? Digamos que la piangua sí es algo que hace parte esencial de su tradición, de su consumo y inclusive desde la extracción. Entonces, prohibirles a ellas comer piangua es atacar su cultura y su tradición, pero el tiburón no lo es. Sí, el tiburón no lo es. El tiburón es un alimento oportunista que lamentablemente, en la medida en que las pesquerías se han visto afectadas por diferentes factores antrópicos y naturales, se ha incrementado su consumo. Eso sí es claro, pero no hace parte de un histórico tradicional de las comunidades, que era un poco la pregunta de Jorge Ari. ¿Puedo decir algo rápido? Por supuesto. No, yo me uno a lo que acaban de decir Melanie y Fabio, y creo que también esa pregunta me la han hecho varias veces en otros contextos, y es, desde que, y qué pena que la comparación, desde que realmente se prohibió con el decreto 281, a la fecha que realmente que cambió con esa nueva resolución, yo no he escuchado, o de pronto es porque no he buscado bien, que realmente haya una queja por malnutrición o porque realmente las comunidades han dejado de comer porque realmente no sacan tiburón, ¿sí? Porque realmente el tiburón lo se van sacando los pescadores artesanales que en su actividad diaria vivir, si les salía, lo podían aprovechar. Pero como lo dijo Melanie, si sacan un tiburón o sacan un majimaje, un dorado, un atún, se van a comer un majimaje, un dorado porque es mucho más rico, ¿sí? Y es más fácil de maniobrar. Entonces, ¿qué tanto realmente representa en su canasta familiar nutricional un tiburón? No creo que va a cambiar si realmente no está, ¿sí? Esa es mi percepción. Puede que esté equivocado, puede que no, pero creo que comparto lo que acaban de decir Fabio y Melanie. Y adiciono que ni siquiera en la economía familiar, ¿sí? Porque el kilo el kilo de carne de tiburón, en el caso particular de Isla Fuerte, está entre 2.000 y 3.000 pesos, contra un pargo que vale 25.000. Entonces, ni siquiera la economía familiar se va a afectar. Excelente. Yo tengo una pregunta. A ver, María. Yo tengo una pregunta, pues puede ser una burrada, porque acá son todos biólogos o ecólogo, biólogo por ahí, Felipe, y yo soy la única zootecnista acá y puede ser una burrada. Bueno, la pregunta es esta. Para estos momentos de escasez,
¿qué tan viable es una producción ex situ de peces? ¿De No es tiburones? viable, no, de peces, de piscicultura, ¿sí? Que no sea, Depende de la especie. porque a mí lo que me preocupa, digamos que yo como zootecnista, ¿cómo es mi lógica? Mi lógica es, hay unos recursos naturales que si yo los extraigo y los extraigo y los extraigo, va a llegar un punto donde se me van a acabar y dejo de ser sostenible. Y eso, pues claramente va a pasar con las especies que están pues ahí, en esta lista roja y en más peligro. Entonces, pues si yo tengo periodos de escasez, de pronto yo puedo utilizar una alternativa que puede ser una piscicultura, un cultivo de peces en tierra para solucionar ese problema en vez de ir a pescar otras especies y acabar con las especies que ya están ahí como, hey. Entonces, ¿es viable, no es viable, es una burrada o cómo es? Es viable. Es viable, en principio es viable. Lo que no es viable es que ese cultivo lo haga el pescador. Lo tiene que hacer alguien que tenga otra tradición, por ejemplo, un agricultor. El agricultor sabe sembrar y sabe cosechar, ¿sí? El pescador es extractor. Entonces, un pescador se come todo el cultivo en menos tiempo de lo que le puede producir. Porque no sabe cómo manejar el concepto de cultivo y cosecha. Eso es netamente conceptual. Pero es viable, ¿no? También depende de la especie. O sea, pensar que yo voy a meter, no sé, aunque Rafa Vieira ha tenido éxito aparentemente con los grandes meros que tiene allá en la isla de Pajarales, no necesariamente todo el mundo va a poder tener una buena producción de mero, y es casi que imposible. Pero existen mojarras y otras especies nativas, para no hablar de especies introducidas, sino especies nativas, que se pueden manejar de la piscicultura, camarones y otras cosas. Pero eso también tiene otros elementos incidentes importantes, porque implica la construcción de las piscinas, la extracción del agua, y que empiezan a convertirse en factores ambientalmente también complejos. Sin ir muy lejos, podemos ver la producción de salmón canadiense, que es altamente productiva, es muy interesante, sale un animal relativamente de buen tamaño, etcétera, etcétera, pero tiene de lado un factor de contaminación gigante bacteriano por efecto de residuos de alimentación y residuos fecales de los animales. Y como son cultivos hechos jaulas flotantes en el mismo entorno, pues obviamente todo ese material particulado bacteriano pues se ha dispersado por las bahías y ha generado efectos negativos en los ecosistemas. Y ese es el problema que tiene la producción ex situ. Ok. Ojo, pero sí no es viable hacer cultivos de tiburones. No, eso es imposible. No, eso no. Esa no hay nada que hacer. No se puede. No, más pobrecitos. No, porque es que esa pregunta en una época me la hicieron, porque no se puede pensar en hacer cultivo de tiburones. Le dije, pero sí, pero ¿con qué sentido? No, más pobrecitos, no. No, o sea, para trabajar in situ con tiburones, para que tú hagas ciencia con tiburones, para averiguar, para responder preguntas de la especie, de procesos biológicos, fisiológicos, pero no con fines comerciales, porque no tiene sentido. Y es imposible. De acuerdo. Sí, porque es que yo decía, bueno, digamos que el cambio climático y la extracción, extracción, puede que acabe con los peces y entonces ahí, ¿qué onda? Pues hay digamos, otras comunidades que por ejemplo, vamos a ir para otra especie, ganadería. Entonces, comunidades que antes tenían otras fuentes de ingresos y ahorita solamente pues pueden vivir de algunos otros productos. ¿Qué hacen? Entonces hacen cooperativas, que en este caso podrían ser los peces, en un solo sitio, con unas piscinas en un solo sitio, y de ahí se beneficia a toda la comunidad. No sé, podría ser, digamos que ha funcionado también incluso en comunidades indígenas donde el recurso que tenían ya no está y ahora pues sí, era lo que estaban acostumbrados, pero si ya no existe, ¿qué hacemos? Entonces el gobierno les da opciones para que puedan solucionar sin que esa opción sea extracción de algo que ya se está acabando. Sí, es viable, pero pues tiene el inconveniente de lo que implica todo el encierro, hacer la construcción del encierro y demás. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Andrés, por ahí?
Sí, Andrés Solís, que también ha preguntado varias veces, escogí esta. ¿Han pensado en establecer vedas temporales en Colombia? Esta pregunta no la sé realmente porque no sé si se ha hecho el ejercicio específico legislativo. Sé que hay algunos tiburones donde se tienen algunos ciclos reproductivos, pero no sé si se ha pasado algún acto legislativo No, o normativo en Colombia. no. Creo que Vedas, esa es la intención de ahorita, ¿no? Esa es una exacto, buena opción para ahorita. exactamente. Pero oficialmente no hay ninguna veda ni temporal ni estacional. Nada, Ni temporal ni espacial. ni espacial, exacto. Es que Hay para eso vedas se en otros necesitan recursos. datos e inversión. Sí. Hay vedas en otros recursos, eso sí hay, pero en tiburones no. Ok. ¿Más preguntas? Vamos con esta última, bueno, dos últimas, esta y la última. Aun cuando creo que la resolución no es conveniente para la biodiversidad del país, dice Carolina M.O., se debe aceptar que se tiene una deuda con las comunidades menos favorecidas debido a que se permite que la mediana y gran industria aproveche muchos de estos recursos versus la persecución que reciben los artesanales. Esto lo tocamos un poco durante el debate, pero de pronto Melanie nos puede expandir un poquito más. Hay una deuda y hay un favorecimiento hacia los industriales. ¿Tú lo ves así? Yo sí creo que, digamos, históricamente hay una deuda con las comunidades en general, pero no creo que la resolución sea la manera de suplir esa deuda. O sea, creo que si uno en realidad va a hablar de la deuda que hay un montón de cosas que hay que, digamos, que trabajar y que tratar y que darles importancia, que la resolución ni quita ni pone en eso. Entonces, sí sé que mucha gente ha defendido la resolución porque defienden las comunidades, pero uno tiene que entender cómo las resoluciones funcionan o afectan o no cambian a la comunidad para decir cómo estamos trabajando por la comunidad, cuando en realidad hay un montón de cosas, como por ejemplo los industriales, que realmente afectan la pesca en la comunidad, o muchas cosas que tienen que ver con desarrollo como tal de la comunidad, hospitales, colegios, infraestructura, que no tienen nada que ver con una resolución. Y creo que sí existe una deuda, pero sería más tratada a entonces defender el área en donde las comunidades pueden pescar. Entonces, si hay un lugar que es un área establecida para pesca artesanal, mirar si esa área es suficiente para los artesanales o incrementar el área si no lo está haciendo, como por ejemplo en el caso de Bahía Solano, como trabajar en esas cosas que en realidad tienen un efecto. Si yo quiero suplir la deuda que se tienen con comunidades que pescan en una zona muy chiquitica donde alrededor pescan todos los industriales, ¿qué hago? Entonces trabajo por agrandar esa área para que solo los artesanales pesquen ahí. La resolución no cambia mucho ese efecto, en cambio hay otras cosas que sí, y sí me parece que se debe trabajar sobre esa deuda, pero desde otro foco. Yo quiero dar otra visión un poco más desde la perspectiva de los investigadores. Y me voy a hacer referencia a la construcción del primer plan de acción de conservación de tiburones en Colombia, que también se hizo por allá en el 2010 y que se estaba revisando ahora hacia el 2020. Y que tengo entendido que ya hay un nuevo plan tiburones, como lo llamamos nosotros. Y es que cuando nosotros hicimos el ejercicio de construir el plan de acción para entregárselo al Estado, que tuviera una herramienta concreta de manejo, encontramos una muy fuerte resistencia del sector industrial. Ellos no querían ser regulados y no querían que nosotros metiéramos la mano allí. Eso fue clarísimo frente a todo el ejercicio. Y paralelamente a esa resistencia grande de los industriales, de las cosas que nosotros discutimos muchísimo y que evaluamos con bastante cuidado por lo delicado que es esas implicaciones, era precisamente qué iba a pasar con las comunidades. Y precisamente lo que propusimos en ese plan, que era bastante ambicioso, tenemos que reconocerlo, sí teníamos claro que las comunidades locales, la pesca, los pescadores artesanales, no podían salir perjudicados. O sea que sí había, digamos que esa deuda, como la plantea la pregunta, no siempre es como tan marcada, ¿no? En realidad se piensa en ellos, estoy pensando por fuera de esta resolución y con otras decisiones, en donde siempre se ha pensado que el pescador artesanal se le tiene que cuidar. Y evidentemente esa ha sido una decisión que desde el plan de acción
que se construyó en el 2010, como les digo, siempre se tuvo sobre la mesa, al punto que una de las estrategias planteadas como allí, que estaban allí en el plan, era el comanejo, y era entrar a hacer el proceso de capacitación y de trabajo en comanejo, con el fin de disminuir tanta sanción y tanta normativa y tener una capacidad de autorregulación. Entonces, finalmente, no creo que la deuda por este lado científico sea tan grande. Lo hemos tratado, yo creo que hemos intentado hacerlo. Listo, vamos Pues con la última. Dale, pregúntala. Y ya hacemos el cierre. Sí, dale. Dice Óscar Forero, ¿qué se debería hacer para que a la hora de sacar las resoluciones se tenga en cuenta la opinión y el conocimiento de los investigadores? Yo creo que aquí todos pueden aportar, pero empecemos con Carlos. ¿Cómo hacer que, porque esto no solo sucede en cuanto al tema tiburones, esto sucede en todos los ámbitos que tienen que ver justamente con ambiente y en sentido amplio con la naturaleza en el país? Cualquier cosa parece que se tomara pues, con bases diferentes a una base científica sólida. ¿Qué les parece esta pregunta? No, yo estoy de acuerdo, o sea, realmente así deberían hacerse las cosas, siempre hacer consulta pública. Creo que la problemática con la resolución 0119 fue que ellos se reunieron el 23 y salió publicada el 24. Entonces nunca hubo consulta pública, entonces nadie tuvo la oportunidad de revisarla, nunca tuvo la oportunidad de enviar observaciones, como por ejemplo la que está ahorita en consulta pública desde 14 de febrero, que se vence hasta el 24, que dieron 10 días para consulta pública, que es la que regula lo propuesto en la resolución 0119. ¿Sí? O sea, eso fue un resultado de una presión digamos, de las personas que se preocuparon, nos preocupamos por esa resolución. ¿Cuál? ¿La última? La última. Sí, yo creo que la presión de todo lo que pasó con la 0119 y ahora la que está en el borrador para poder regular todo regular, ordenar y monitorear todo lo que viene con la captura incidental, la sacaron a consulta pública. Así debería ser, así debió hacerse con todas, para tener la opinión de los demás conocedores del tema, porque aunque realmente cada entidad tiene sus expertos y sus trabajadores, no todos trabajan no trabajan en la misma área, en la misma región, y en Colombia hay mucha gente trabajando con tiburones, muchísimas personas, ¿sí? Y pues así no suene bien, las entidades públicas, la mayoría de ellos no ejecutan, ¿sí? Ejecutan los investigadores o las organizaciones que realmente reciben los fondos para trabajar. Los investigadores como los que están aquí, que son los que han venido trabajando en campo con las comunidades. Entonces, lo ideal es que siempre se consulte con las personas y con los que trabajamos en el tema para poder tener una visión mucho más, oye, lo que yo estoy viendo aquí ni siquiera se me ha ocurrido, y mira, Andrés lo encontró, Melanie lo está poniendo en la mesa, hay que tenerlo en cuenta. Es que la última resolución ha tenido más acogida, ya ha recibido, pienso yo que ha colocado más comentarios de la mayoría de nosotros, en los cuales muchos incluimos. Lo que iba a decir ahorita era precisamente, pues en este ejercicio de reunirlos a ustedes y de revisar la norma y demás, me he dado cuenta que los biólogos y todos los que trabajan con tiburones necesariamente tienen que trabajar con comunidad. Ustedes no pueden trabajar solos. Entonces, a ustedes es a los que más les interesa la comunidad, porque sin ellos pues no hay investigación, no hay dinámica, hacen parte del ecosistema. Entonces, realmente esa idea de ponernos uno a este lado y otros a este otro, y todos somos lo mismo, todos vivimos en un sitio. No, es que si nosotros no trabajamos con comunidad no se puede hacer nada, porque ¿cómo tenemos datos? ¿Cómo tenemos muestras? No hay forma, no hay nada que hacer. Y además, sí, ¿cómo defiendes algo en donde tú exactamente no vives, pero tienes que convencer a la gente que está ahí, que te ayude a defenderlo, que actúe contigo? Si no trabajas con ellos, nada que hacer. No hay nada que hacer. Sí, yo quería decir, lo que pasa es que el debate fue tan fuerte que desde posturas de poder se han dicho muchas cosas y nosotros quedamos en la mitad. Entonces, por ejemplo, la ministra de Agricultura salió con unas declaraciones supremamente erradas y yuppies, gomelos, no sé qué, despectivos acerca de la labor de la academia, y por otro lado la senadora Andrea Padilla
digamos, desconoce la cultura y la ancestralidad y todas estas dinámicas de la comunidad, pero pues nosotros también somos comunidad, nosotros también somos parte de esa amalgama, y pues quedar en la mitad de un sándwich horrible, pues es complicado, porque ni se nos toma en cuenta para las decisiones políticas, ni la comunidad tampoco, pues la alejamos de nuestro lado. Entonces, pero sabes que yo veo que en esta situación en la que estamos trabajando en equipo, así no lo queramos, con el animalismo. Opinamos igual. Y yo creo que el animalismo no está negando la importancia de la comunidad y la ancestralidad. Yo siento que simplemente está en la misma onda de nosotros, y todo importa. Todo importa. Incluso hace un tiempo, un ratico, había otra reunión en Facebook, un live, donde se decía, mire, nosotros somos veganos todos o vegetarianos, pero entendemos la realidad del país, entendemos que sí debería haber, pues que hay parte de la población que quiere que siga habiendo la pesca y demás, por nosotros pues que se acabe, pero por lo menos que si se va a regular, que se regule bien. Entonces yo creo que este es un momento en el que es tan importante que incluso estamos de acuerdo en algunas cosas, las diferentes corrientes. Y eso es un precedente que yo pueda sentarme y decir, hay gente que opina opuesto a mí, pero en este punto en particular estamos de acuerdo. Sí, de hecho, el decreto, la resolución 238, la que salió en 2021, fue un trabajo entre el animalismo y la academia, justamente porque se dio alrededor del debate del aleteo. Fue cuando empezaron a salir cuotas, empezaron a salir toneladas de aletas, y ahí pues hubo un activismo importante. Yo siento que siempre se pueden construir puentes, a veces más difíciles unos que otros, a veces unos colgantes, a veces unos sin mucho suelo, pero siempre se pueden conseguir puentes. Pero lo importante es tomar decisiones formadas, decisiones que sean basadas en algo, no porque a mí me gusta o no porque a mí incluso en otros saberes, en saberes tradicionales, pero que sean con una base sólida, no porque a mí me parezca o porque yo tenga esta postura. Y es ahí donde de pronto estamos fallando en esa conexión con otros sectores. Andrés, yo quisiera saber de pronto un poquito, a ver si podemos hacer un cierre con Felipe, si él tiene como algo para hacer, como una última intervención de Felipe. Yo creo que acá tenemos que ver que si se quiere ayudar a las comunidades, en realidad ellos necesitan un ecosistema sano. Me acuerdo con Fabio alguna vez, no sé si él siguió trabajando en ese proyecto que estábamos viendo, la cadena del pescador. Y el pescador vive en un ciclo, casi que un ciclo vicioso, porque vive endeudado y vuelve a sacar más gasolina, vuelve a salir a alta mar, se endeuda más y sigue en ese ciclo. Y en realidad en muchas comunidades lo he visto, la pesca está muy dura, lo que tú dices, normalmente, pues a veces los pescadores vienen y no tienen ni con qué con qué pagar lo de la gasolina. Y hay un ejemplo muy bonito aquí en Colombia, en el norte del Pacífico, en una zona que se conoce como la CEPA, la zona exclusiva de pesca artesanal. El acuerdo aquí fue que los artesanales iban a sacar las artes nocivas y los pescadores industriales y los semi-industriales se iban a sacar de la zona. Y yo que he tenido la oportunidad de bucear estas zonas, muchas zonas de Colombia, es increíble lo que uno ve ahí de biomasa. Yo me sentí mal pedo. Es algo increíble y yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es bajar en un ordenamiento pesquero, porque comercializar uno que otro tiburón no va a salvar a los pescadores, no es la pesca, pero lo que necesitamos es generarles un ecosistema sano. Entonces acá una de las propuestas sería que esta cepa se expanda y se replique donde las comunidades costeras lo demanden, porque el pescador artesanal no puede ser como pescador industrial. El artesanal sale a pescar al frente de su costa y el industrial llega de otra zona, saca sus redes, saca sus artes y barre con los recursos literalmente. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en cierta zona, también aprovechar otras alternativas, meter a los pescadores artesanales al mar, a que conozcan, que vean ese ecosistema. Estamos haciendo unos proyectos muy bonitos en el
Chocó Norte, donde los estamos capacitando como buzos profesionales, y ahora ellos nos están colaborando en la toma de información, en sacar redes de pesca, mallas enredadas. El año pasado nos ayudaron con el desenmalle de 2 ballenas. Entonces yo creo que en realidad podemos trabajar de una manera conjunta y llegar a grandes resultados. Súper. Muchas gracias, Felipe. Andrés, te dejo el micrófono para que hagas el cierre. No, pues agradecerles por estar aquí en este debate tan enriquecedor, tan maravilloso. Volvernos a encontrar con amigos siempre es chévere. Muchos de hace años que nos veíamos, como con Fabio, de verdad hace años. Es una persona que yo quiero mucho, que estimo mucho y pues agradecerles de verdad sus opiniones, su información, su conocimiento. Felicitarlos porque no es fácil hacer investigación en tiburones. En el país no es fácil, es bien complicado, es bien complejo. Hay dinámicas no solo biológicas, sino culturales, sociales, que impiden también muchas veces llegar a muchas zonas, y ustedes están ahí, pues digamos, poniéndole la cara y poniéndole el pecho, y sobre todo actualizándonos con información que es fundamental para nuestra supervivencia en el mundo y sobre todo para la pervivencia de estas especies que son tan maravillosas. Entonces, de verdad, mi admiración para todos y todas, y pues que no sea la última. Vamos a seguirnos viendo, ya esto tiene que volverse más seguido. Un abrazo y espero verlos pronto. No se me vayan, voy a finalizar la transmisión, pero pues me quedo para ya despedirme bien. ¿Va? Gracias a todos por acompañarnos en el Facebook Live. Muchas gracias. Gracias a ustedes.